Parece que lo digo de una manera, pero bueno. El casino es el edificio, es decir, es el hardware, diríamos ahora, ¿no? Y lo de, en realidad, su propietario, que es el Círculo de Recreo Turolense, que es el nombre de la asociación cultural sin ánimo de lucro, pero tan necesitado de socios para que paguen alguna cuotilla y mantenerlo, pues le gusta tener un software, ¿no? El hardware es el envoltorio, el software es el contenido. El contenido, además de sus socios, son sus actividades. Hay actividades que solo son para socios, sobre todo las que son de tipo lúdico y gastronómico, y otras que las abrimos a la ciudadanía en general porque pretendemos que desde el casino se haga una proyección de servicio informativo de utilidad pública para la ciudadanía. Y esta semana nos ha parecido interesante, ya que ayer era San Jorge, por cierto, mi santo, para hacer una semana dedicada a Aragón, pero con una temática un tanto variada. Lo de hoy podríamos decir, gracias a Sergio, que es el que nos acompaña hoy, Sergio Solsona, de Más de las Matas, por cierto, él nos va a hablar de algo que, aunque es un tema que tiene que ver con Aragón, incluso con Teruel en particular, pero es algo universal, ¿no? Es, ya veremos si leyenda, historia se solapan de alguna manera, en fin, de qué forma afecta a Aragón una cosa que es una historia o leyenda universal. Mañana, a mí me gusta por provocar, yo como en realidad soy catalán, pues siempre he dicho que la bandera aragonesa es una copia de la catalana. Eso enseguida ya... Pero mañana creo que el que va a venir a hablar de ello no exactamente sigue esta línea, pero bueno, yo ahí lo dejo. Mañana se hablará, por tanto, de un tema aragonés, pero más de ámbito más nacional. Lo de hoy sería universal, lo de mañana nacional, y lo del viernes sobre la institución del justiciazgo, pues vendría a ser algo ya estrictamente aragonés, ¿no? Una institución, todos sabemos que también copia de Cataluña, del Síndic de Greuges, por ejemplo, no sé. Vale, esto lo digo por problema. Bueno, y hoy tenemos el gran honor de recibir a Sergio Solsona. Además, a mí me ha sorprendido, porque parece que uno cree que estas cosas de leyendas artúricas que parecen solo del cuarto milenio, por cierto, programa del que él es colaborador, pues es una cosa como de cuentos de viejos, algo así. Son historias raras que les gusta contar a los mayores, pero no, es una cosa que, pasando los siglos, yo creo que seguirá en cierta forma de actualidad, nos lo contará. Entonces, esto es una afición, es decir, a lo que le gusta investigar sobre historia, historias, leyendas, cómo se solapa la historia y la leyenda, y se dedica a otras cosas, él tiene otra profesión, pero esto lo hace por puro gusto, ¿no? Y de ello ha escrito un libro y ahora nos explicará sobre todo que él es miembro de la asociación, que no sabía que existía, Asociación Artúrica Internacional. Bueno, me lo he dicho que ya que me tomaba el pelo, pero no. Existe, que se ha preocupado de comprobarlo, efectivamente existe una asociación artúrica de tipo internacional. Así que un placer para mí presentar a Sergio. Cuando quieras somos todos tuyos. Y luego, como suele ser habitual, no hay muchos libros, no ha traído muchos libros, pero alguno hay, si alguno lo quiere, son a 15 euros, ¿verdad? Y un poco de debate y eso, y luego pues ya me iré a poner a echar la cervecita, que es lo único que este hombre va a cobrar. Es decir, que al final el casino le paga tanto como ustedes han pagado de entrada, vamos, ¿no? Pero bueno, o sea que nos hace el favor de venir a contarnos cosas interesantes. Cuando quieras y cuando tú me digas, apago la luz. Vale, pues... ¿Ya? Claro que sí, sí. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Vamos a hablar sobre un tema que me han enseñado ahora un papelito en los periódicos. Últimamente está muy de moda. Hay una campaña, yo creo que más de desinformación que de información. Es muy triste, pero cada semana se habla sobre el Santo Grial. Por una razón u otra. Yo no sé exactamente bien por qué, está un poco en candelero y es un tema muy, yo creo que debía de ser más sosegado, pero que quieras que no, hay veces que desata pasiones, ¿no? Tenemos, por ejemplo, pues la película que se hizo hace poco sobre el Grial de León. El Grial de León, hacen un libro que le llaman Los Reyes del Grial y dicen que la copa que hay en San Isidoro, en León, la llamada Copa de Doña Urraca, es el Santo Grial. Ese es el último que ha salido de un montón de cosas de desinformación.
que si es la sangre real, que si está escondida por los templarios en Roslin Chapel, toda una serie de temas, que si tiene que ser de madera. Entonces vamos a conocer qué es ir a buscar el Santo Grial y cómo se debe de trabajar a la hora de decir tal o cual cosa es o no es el Santo Grial. Porque en esto cometemos un error que es un error que se llama presentismo. Entendemos que hoy Santo Grial es sinónimo de la copa que utilizó Jesús en la última cena. Pero eso no nace así. Los primeros versos que hablan estrictamente de Grial nacen hacia 1180 de un trovador que se llama Chrétien de Troyes, que es este señor de aquí. Esto es en Troyes, en la ciudad de Francia, en el que un trovador empieza a escribir un cuento inacabado en el que narra las hazañas de un aspirante a caballero que se llamaba Perceval. Perceval hace un viaje de salida y llega a una corte, a un castillo mágico, en el que estos serían las miniaturas. Esta es una de las primeras miniaturas de Perceval. Se encuentra a un pescador que le dice dónde tiene que llegar para ver el Grial, y que, siguiendo las instrucciones del pescador, se equivoca, llega a un sitio en el que cree que no es, y al bajar una colina, nos cuenta así Chrétien de Troyes, se encuentra un castillo. Chrétien de Troyes hay que decir que muere antes de acabar la historia. Eso es un cuento inacabado, un poema inacabado. Y en ese poema no se dice en ningún momento que ese objeto maravilloso, ese Grial que ve allí en ese castillo, fuera exactamente la copa de Jesús. Eso se utilizará por autores posteriores para que hoy en día, visto desde atrás, lo veamos como sinónimo. Entonces, este caballero llega a un castillo, se encuentra un rey moribundo que se le está cauterizando las heridas con una lanza al rojo, porque está muy enfermo, tiene una herida que no sana, y encuentra la ceremonia en la que ve aparecer un Grial, un objeto, no una persona, evidentemente no estamos hablando de María Magdalena, ni una procesión en la que aparece un objeto al que llaman el Grial y que le tienen mucha devoción y que están utilizando la energía de ese Grial para sanar a ese rey moribundo. ¿Vale? Es un poquito lo que nos cuenta. Ese caballero descubre que tanto el rey que está allí moribundo, que están intentando sanar, es su tío. El pescador que le ha llamado para llegar hasta allí también es hijo de ese rey, y al final este caballero se encuentra con un monje que le dice que también es su tío y es hijo del rey al que se sirve con el Grial. Entonces ahí se acaba el cuento de Perceval y el cuento del Grial, la versión francesa, que es retomada unos años posteriormente por Wolfram von Eschenbach, que es un autor alemán que, tomando este mismo personaje y estos mismos elementos, continúa la narración. La narración continúa diciendo que ese reino se había quedado sin heredero y que en el Grial había una inscripción que iba a decir el nombre del heredero, y que, de una manera un poco críptica, nos cuentan que se le ofreció a Perceval ser el heredero del reino. Perceval lo rechaza, porque en el momento que vio el Grial no supo preguntar a quién se sirve con el Grial, se cayó, entonces entró en pecado y no es digno de ser el heredero del reino, y finalmente acaba la historia apareciendo un rey que llaman el rey Castis, que sería el heredero del Grial. Un poquito, a grosso modo, es lo que cuentan los versos sobre el Grial. Este es el encuentro con el monje, que le dice que es su tío. Entonces, durante muchos tiempos se ha entendido que no era tanto encontrar una reliquia, que veremos que también es una pieza que arqueológicamente pudo estar en las manos de Jesús, lo explicaremos posteriormente, sino encontrar qué contexto histórico estaba dando origen, si lo había, a los cantares. Oficialmente, mal decidido por los expertos, no hay una base histórica. Para los franceses, Chrétien de Troyes es el primer novelista, en cuanto que se desprende de cualquier origen historicista de los versos. Entonces, para los franceses, la primera novela del mundo es este cuento del Grial, mientras que para los españoles la primera novela del mundo es el Quijote, porque entendemos que hasta Cervantes no se rompe la relación con la realidad, porque Chrétien de Troyes está haciendo un cantar de gesta, entonces debería haber una gesta. ¿Qué ocurre? Que como esa gesta no se ha encontrado, y es un objeto similar ni en Francia ni en Inglaterra, ha pasado a ser
un inalcanzable, un objeto irreal, una cosa mágica, ¿vale? Y eso es lo que la academia entiende, que es una fantasía y es mágico y no es alcanzable. Muy pocas personas, entre ellos unos alemanes, hace ya muchos años, unas personas que no acabaron muy bien e hicieron mucho daño, fueron muy meticulosos y como esta versión alemana es uno de sus primeros textos en alemán, deciden que hay que releer los textos con precisión para encontrar detalles que nos permitan encontrar el grial, porque a través de los versos debemos tener la información para encontrar el objeto histórico, de los versos, ¿no? Más allá ya repito, de la versión canónica, de lo que es, si eso no estuvo en las manos de Jesús. Entonces se dan cuenta que en unos versos se cita un monte y dicen los reyes o los caballeros protegían el grial en Montsalvage, ¿vale? Entonces a través de ese Montsalvage, un investigador que también vendía libros pero el pobre acabó mal, dice que ese Montsalvage haría referencia a esta montaña, a Montsegur, ¿vale? Montsegur es un castillo en el que se refugiaron los últimos cátaros. Y este señor entiende que la base histórica de ese cantar es la cruzada que se realizó contra los albigenses, contra los cátaros en el sur de Francia. Y Montsalvage sería ese Montsegur. Esto lo postula un señor que se llamaba Otto Rahn, que era un escritor, al que fichan un señor que se llama Heinrich Himmler, que era un genocida, que estaba fascinado por estas cosas, y le paga una segunda expedición a Montsegur con unos elementos de las SS a buscar el grial, a buscar ese objeto, porque él había construido un castillo para que allí apareciera el grial de los arios. No encuentran nada. Además, este señor Otto Rahn era homosexual, tiene que ingresar a las SS, acaba suicidándose, acaba muy mal. Pero el jefe de este señor, sabiendo cómo se trabaja, llega a un lugar que creía que es Montsalvage y llega a Montserrat y pregunta: oiga, yo sé que aquí tienen el grial. Y entonces los monjes de la abadía, que no fue una reunión muy tensa porque quien le traducía a Heinrich Himmler habría aprendido alemán con los monjes de Polonia, que eran los mismos que había asesinado este señor, imaginaros la situación tensa, le dice que no, que allí no hay ningún grial. Entonces, ¿cuál es esa montaña que dio origen a la leyenda? Pues hay una montañita en Huesca que se llama Monte San Salvador hoy en día, Mont Salvatoris, Montsalvage. Y a los pies de esta montañita hay un llano que ahora se llama los llanos de San Juan de la Peña. En ese momento no había este convento porque es posterior, y escondido entre torres graníticas, que es así como lo describen los poemas, nos podemos encontrar con la abadía fortificada de San Juan de la Peña. El castillo que describen se puede identificar en los poemas con esta abadía fortificada, porque San Juan de la Peña tendría todo el aspecto de una fortaleza, de un castillo, ¿vale? Incluso hablan de torres graníticas que se arman. Entonces el contexto físico coincide perfectamente con los versos. Nos habla de una sala, que el caballero baja a una sala y que al fondo de la sala aparecen unas reliquias. Podemos identificar incluso esta sala, es la sala inferior de San Juan de la Peña, que es la que hoy llamamos Sala de los Concilios, que al fondo de la Sala de los Concilios se encuentra la ermita mozárabe, y allí los monjes guerreros que había en San Juan de la Peña protegían un objeto que hoy llamamos el Santo Cáliz de Valencia y que lo tenemos localizado en ese siglo XII. O sea, nos están relatando un poco este entorno que coincide perfectamente. Podemos ver que en la abadía ahí al fondo hay como un sitio, como un nicho donde se guardarían las reliquias, que suponemos que es el lugar donde estuvo esta pieza. Los poemas nos dicen que hay una fuente dentro de ese castillo, y efectivamente hay una fuente. Como esto se ha tratado como una cuestión de esotérica, pues dicen que está haciendo referencia a la fuente de la eterna juventud, ¿no? Incluso sale en la película de Indiana Jones y sale siempre la fuente. O sea que esta fuente se identifica con la fuente de la eterna juventud. Entonces, cuando vayáis a San Juan de la Peña a beber un poco, vaya a ser que haya algo de verdad, ¿no? En toda esta, porque ellos lo han interpretado como que está hablando de mundos mágicos, pero no, está hablando de hechos históricos, ¿no?
Entonces, tenemos una constatación de que ya en el siglo XI, este es un capitel que hay en la Catedral de Jaca, ya hay documentación que nos habla que allí se custodiaba el Santo Cáliz de la Última Cena, que lo había llevado allí, y eso es lo que está representado en este capitel, el Papa Sixto II, que aquí no se ve, pero debajo está grabado que pone Sixto II, o sea que este capitel es un capitel que no tiene otra vuelta de interpretación más que Sixto II le entregó a San Lorenzo la reliquia más preciada que había en Roma en ese momento. Y San Lorenzo, que nos cuentan estas crónicas, era originario de Huesca, llevó el Santo Cáliz hasta Huesca. Entonces tuvo un periplo por diferentes monasterios hasta que en el siglo XII lo obtenemos localizado en la abadía de San Juan de la Peña, protegido allí esa pieza. Esa pieza viajaría con el tiempo. Posterior, muchos siglos, casi 200 años, estuvo bajo la protección de estos reyes, de estos monjes en San Juan de la Peña, hasta que en el año 1423 Martín el Humano manda una carta solicitando que quedarse con esa reliquia, porque hasta ese momento era propiedad de los monjes, y les paga con un cáliz de oro que tenía mucho más valor material que el que ellos tenían. Entonces, Martín el Humano lo incorporó al conjunto, era un monarca que le amaba mucho las reliquias, súper religioso, era más un cura con corona que no ejerció mucho de rey. Tenía una devoción tremenda por las reliquias, lo incorporó al conjunto de reliquias. Él tenía toda una colección de reliquias. Lo llevó a San Juan, a Zaragoza, donde estuvo en la aljafería durante mucho tiempo. Posteriormente, Martín el Humano, su corte se traslada a Barcelona. Creemos que con todas las reliquias viajó hasta Barcelona. A la muerte de Martín el Humano, Alfonso el Magnánimo hereda, después del compromiso de Caspe que sabemos y todo esto, hereda todas estas reliquias. Y Alfonso el Magnánimo ya no tiene esa devoción y entonces necesita dinero. Entonces deja en préstamo a la Catedral de Valencia todo el conjunto de reliquias que hay en San Juan de la Peña, que había en los corones de Aragón. Y dentro de ese conjunto de reliquias se encuentra esta pieza que ya es reconocida a día de hoy como el Santo Cáliz por la Iglesia Católica. ¿Por qué es reconocido? ¿Por qué se han dado ese paso cuando hay tantas reliquias que luego al final resulta que son un poquito falsas pues porque tienen un montón de pruebas para demostrar que esta pieza, estoy hablando siempre de la parte superior, es un cáliz de bendición del siglo I. Incluso cuando esto se ha llevado a estudiar a los expertos en la cultura judía, ellos lo han estudiado y les han dicho ¿de qué excavación arqueológica habéis sacado esta pieza? Porque nosotros solo tenemos piezas así de excavaciones arqueológicas. Y le han dicho no, esto está en una capilla en Valencia y a la que llamamos el Santo Cáliz. Para los judíos es una pieza propia de la cultura judía. ¿Por qué? Porque eran muy estrictos con los materiales que un rabí en una cena de Pascua podía utilizar. No se podía utilizar madera, incluso los más estrictos prohibían utilizar metal. Entonces el material más puro era la piedra. Entonces, en esa época, Jesús se supone está en una casa a la que la invitan, a una casa con cierto poder adquisitivo, le mostrarían una pieza como esta. Y además, a este tipo de copas deben de tener una capacidad mínima, que es un revit. Ellos, por ley, para celebrar el Pesaj, la Pascua judía, la copa de bendición, la copa principal, que es la que usaría Jesús, tendría que tener un revit. Pues la copa esta, en concreto, tiene una capacidad de 2,5 revits. O sea, es una copa profesa, hecha con medidas judías, con materiales judíos y con una técnica de pulido específica que era la única permitida para utilizar durante una cena de Pascua. Entonces, si queremos hacer un viaje a la época de Jesús, utilizaría una copa de piedra como esta, o le pudieron ofrecer una copa. Evidentemente, que estuviera o no en las manos de Jesús, como esto solamente tenemos documentación en el siglo XII, ahí hay que dar un paso, que es un paso de fe. Pero la Iglesia Católica tiene el convencimiento de que contra más se estudie el Santo Cáliz, más se podrá acercar a ese momento histórico. Entonces, por eso se le da esta importancia de como valor, como el Santo Cáliz.
pero además fue el objeto, veremos, que dio origen a las leyendas. Hay otro capitel mucho menos conocido, que está en el Museo de Jaca, que correspondía también al claustro del museo, que está muy deshecho, pero que yo, conociendo un poquito esta imagen de la ceremonia del Grial, que estaba precedida por una lanza, pues yo lo que vi fue, hay una persona con una lanza, aunque está rota. En el poema se escribe muy claramente que al caballero, después de nombrarlo caballero, a ese joven caballero se le da una espada, y tenemos esa misma escena representada en el capital, pero por desgracia la pieza más rota es una pieza en la que parece que hay alguien de perfil y parece que está llevando. Entonces tenemos muchas piezas, iconografía en los Pirineos que hace alusión a este tipo a los cálices de bendición y a esta ceremonia en concreto, ¿no? Este señor de aquí es un autor alemán que, una vez que les llega el informe que había hecho un arqueólogo, Antonio Beltrán, del Santo Cáliz, este señor hace un análisis comparado entre los versos y el contexto histórico que había en San Juan de la Peña. Y no solamente identifica lo que os he contado antes, la abadía del Grial famosa con San Juan de la Peña, sino que identifica también a Perceval. Para este señor, Perceval sería, que escribe este libro que se llama L'Eguman du Graal Originel, que no está traducido al castellano y que nunca se menciona, sería la versión legendaria de un conde francés que estuvo en la Reconquista, que se llamaba Rotron o Rotron en castellanizado, tercero de Valdeperche, y él dice de Perche Val, o sea, es la deriva no solo fonéticamente, no solo porque Perche, que era el conde de Perche, se parezca a Perceval, sino porque en el cantar, como os he dicho antes, Perceval se va encontrando a personas que son familiares suyas. Bueno, pues este conde de Perche, ¿vale?, era familiar de Sancho Ramírez, porque Sancho Ramírez se había casado con Felicia de Russy, que era la hermana de su madre. Entonces, Sancho Ramírez era su tío y, por extensión, Alfonso I el Batallador era su primo, y había un primo, que en los versos se dice que es un tío, que es Ramiro II el Monje. O sea, toda la genealogía que se está describiendo en los poemas coincide. Incluso en el poema nos dice que al bajar del castillo del Grial se encuentra a una dama viuda que está llorando, que le dice que es hermana del rey que está junto al Grial. Y efectivamente, a los pies de San Juan de la Peña, en aquella época, estaba Santa Cruz de las Serós, que es un monasterio. En Santa Cruz de las Serós, la abadesa era doña Sancha de Aragón, era hermana de Sancho Ramírez. Entonces, vais viendo que todo coincide. Entonces, que yo la identifico con la Dama del Lago. A este rey herido, el trovador alemán le da un nombre, le llama Tituriel. De estos hablarán más mañana, seguramente. Tituriel. ¿Por qué es Tituriel? Porque Sancho Ramírez viajó a Roma para recibir el Titulus Rex. Pues de ese Titulus Rex saldría este Tituriel, ¿vale?, que es el rey que está enfermo. Incluso cuando han hecho un análisis de los huesos de Sancho Ramírez, se han dado cuenta de que murió por una herida mal curada en San Juan de la Peña. ¿Os acordáis que había una ceremonia en la que había una herida de un rey que intentaban cauterizar con una lanza al rojo? Pues es exactamente lo que nos están diciendo los huesos de Sancho Ramírez. O sea, la arqueología también nos está, a medida que más sabemos, reafirmando en que esto es así. El hijo de Sancho Ramírez, uno de sus hijos, de una mujer anterior, sería Frimutel Filios de Tituriel. El hijo del Titulus Rex sería Pedro I de Aragón, y un personaje que aparece muchísimo en el poema, que se le llama Anfortas. Anfortas era el término occitano para decir Alfonso. Entonces, Anfortas sería Alfonso I el Batallador, que Rutru de Perche, cuando crece, cuando es mayor, estuvo luchando junto al Batallador.
Y claro, nosotros lo vemos todo muy lejano. Un conde francés, bueno, pues este conde francés estuvo en Teruel. De hecho, en 1124 lidera una campaña junto a los monjes de Monreal del Campo para conquistar el castillo de Peñacadiella, que está en la frontera entre Alicante y Valencia, ¿vale? Las crónicas francesas, sobre todo, y normandas, nos cuentan que Alfonso I el Batallador, para intentar emular esta hazaña que hizo este conde de Perche, intentó hacer una cabalgada más grande que la de su primo, y llegó a asediar Granada. Al asediar Granada y no poderla tomar, nos cuentan las crónicas, unas crónicas árabes, que Alfonso I el Batallador se puso a pescar, ¿vale? Entonces de ahí viene por qué a Amfortas se le representa como un rey pescador. Es como un pequeño chascarrillo en los que quienes saben de quiénes están hablando identifican que para emular a Rotrou, al gran conde de Perche, Amfortas, Alfonso I el Batallador, tuvo que pescar. Por eso lo representan pescando, porque es un chiste cortesano, es una manera de engrandecer a su antepasado, porque hizo pescar, hizo que Alfonso I tuviera que hacer algo indigno, por eso se le representa a Alfonso I. También se dice de Amfortas que tenía una herida en los testículos y por eso no podía tener descendencia. Y hoy no sabemos por qué Alfonso I no tuvo descendencia, mientras que si seguimos este análisis, ese misterio histórico lo tenemos, porque tenía una herida en los testículos y era infértil. Entonces, Trevisan, que es un personaje, el monje que el caballero encuentra, que le dice que es su tío, habla de lo que ocurre cuando los reinos se quedan sin heredero, cuando el reino del Grial se queda sin heredero. Y habla de que él una vez tuvo que dejar de ser monje y que fue caballero. Parece una referencia clara a Ramiro II el monje, que tuvo que dejar los hábitos para ser rey. De alguna manera es identificable, ¿no? La historia del Wolfram von Eschenbach acaba que en el Grial hay una inscripción y en esa inscripción pone que Amfortas tiene que ser el que rija los destinos del reino. Amfortas lo rechaza y finalmente aparece otro personaje que le llaman Castis, ¿vale? Que aparece al final de lo que luego fue la ópera de Wagner y todo esto. Castis, bueno, pues Castis sería Alfonso II, cuyo uno de sus sobrenombres se le conoció como Alfonso II el Casto. Entonces veis que historia y leyenda encajan más allá de una ruta razonable. No es que se parezca un poco, es que se parece en todo. Entonces no es algo que digamos, sino es algo que podemos demostrar. Ahora vamos a explicar cómo lo demostramos, ¿vale? Porque en el libro explico con más detalle, porque si no estaríamos aquí demasiado tiempo y no nos daría tiempo a la cerveza. Además de generar la leyenda de Amfortas, este personaje de este cuento en particular, yo sostengo que Alfonso I el Batallador dio origen a las leyendas del rey de la tabla redonda. ¿Y por qué? Lo digo, entre otras cosas. Porque si podemos identificar a Sir Perceval con Rotrou III de Perche, yo hago el juego y empezaban jugando, al final, ¿quién sería Sir Galván, que es otro de los clásicos que aparece en el siglo XII acompañando a ese rey y esa tabla redonda? Sería Gastón de Bearn. Sir Bors, ¿no? Pues hay un señor que se llama Céntulo de Bogorra, Bors. Todos los caballeros de la... Sir Galahad, había un caballero inglés que salió de Inglaterra y combatió junto al batallador, que se llamaba Gautier de Guiville, o Guajaville, Galahad. Quiot. Este Quiot estuvo en la batalla de Cutanda junto a Alfonso I el Batallador, que era Quiot de Aquitania, Guillermo de Aquitania. Quiot es Quique. Hoy en día, ¿no? Pues este sería el caballero. Y finalmente hay un caballero que, pese a morir defendiendo a Alfonso I el Batallador, había sido el amante de Doña Urraca. Entonces la historia de Sir Lancelot coincide con un caballero castellano que se llamaba Pedro González de Lara. Entonces, los ingleses, como no tenían ningún rey de la magnitud unificadora de Alfonso I el Batallador, a Urartus, que había en los años oscuros, le incorporaron todas las características que tenía Alfonso I el Batallador. Entonces Alfonso I el Batallador era el rey que iba con una tabla redonda. Mientras que nosotros lo entendemos aquí como historia, el sur de los Pirineos,
al norte se convirtió en una leyenda y por eso no encuentran el Grial, por mucho que os digan documentales de la BBC, no encuentran a ningún rey unificador de Britania, porque Britania no fue unificada durante los años oscuros. Sí que hay unas menciones a un Artus, pero que ni siquiera es un rey. Entonces, todo ese modelo medieval del rey perfecto, del rey de la tabla redonda, que nace en el siglo XII, utilizó a Alfonso I como referente histórico. Entonces, los lugares y el Grial pasa a ser el Santo Cáliz de Valencia. Bueno, aquí hay un señor, que vamos a ampliar un poquito, a ver si no, que se llama Pedro Alfonset. Pedro Alfonset era un sabio. Se puso este nombre por Pedro, que era por Pedro I, y por Alfonso, que era el maestro, el asesor, el consejero de Alfonso I el Batallador. Este señor viaja a Inglaterra y allí se hace asesor del rey de Guillermo I de Inglaterra. Incluso les da clases de astronomía, ¿vale? Y este señor tenía una particularidad. Bueno, que es cuando hablamos del Grial, que veréis que... Bueno, mientras estudiaba el Grial, luego hablaremos de Pedro Alfonset, cuando limpian el cáliz encuentran que hay una inscripción, ¿vale? Que aquí no se ve muy bien, voy a ver si tengo otra imagen, que es esta de aquí. ¿Os acordáis que os he dicho que en el Grial había una inscripción mágica en la que aparecía y desaparecía, cuentan los trovadores, y la llaman con letras celestiales, o sea, ni siquiera... Entonces, cuando se limpia el Santo Cáliz y se estudia, descubrieron que hay una inscripción. Efectivamente, esa es la inscripción que está haciendo referencia a Wolfram von Eschenbach, esa inscripción mágica. ¿Y qué dice esa inscripción? Está escrita en árabe cúfico, o sea, en árabe en mayúsculas. Y hay muchas traducciones porque está en un lenguaje muy simbólico y que diría Yeshua Yahvé, Jesús, Dios, es lo que dice esa inscripción. Pero tiene una particularidad, a ver si la sé explicar, que en la versión que nosotros podemos ver ahora, la directa, se lee Alá Yeshua en cúfico. Pero si pusieras un espejito a esta inscripción se invierte y se pasa a ser hebreo y diría Yoshua Yahvé. Es una inscripción que en los dos idiomas dice algo muy parecido, Jesús, Dios, y que está en el Santo Cáliz. Entonces, este hombre, que era Pedro Alfonset, fue el creador de esta inscripción, porque este señor era el que conocía tan bien las lenguas y hizo este juego de palabras. Y, a ver, que os lo explique. Tenemos un problema, que siempre nos lo dicen. Etimológicamente, la primera definición que tenemos de Grial nos dice que es un plato, ni siquiera que es una copa. Los trovadores nos dicen que también que es una piedra preciosa, piedra maravillosa. Entonces, cuando yo leo esto, y además dicen, es un Grial con piedras preciosas del mar y de la tierra, y que tiene una inscripción. Yo digo, pues lo que tiene pinta de plato, tiene una inscripción y tiene piedras preciosas del mar y de la tierra, es la pieza inferior. La pieza inferior es un trocito de piedra, también pulido. Yo creo que, aunque se cataloga de época califal, porque la inscripción en árabe cúfico creo que es más antigua que de época califal, y lo que yo propongo es que esta pieza, aunque hoy la vemos así, en el siglo XII tendría este aspecto, ¿vale? Por eso los trovadores dicen que es una piedra preciosa que brilla, porque esta parte es translúcida. Entonces se presentaba así. Y este detalle que vais a la derecha, no sé si se puede ampliar más, ese detalle es un detalle de cómo en el capitel en el que habla de la última cena en San Juan de la Peña está representado la copa de Cristo y está representado de esta forma, de semiesfera. Entonces esto se presentaba así, aquí estarían las hostias consagradas y aquí se bebería. Por eso dicen en muchos versos que los caballeros comían del grial, y por eso hay unas definiciones que hablan de que grial es una palabra para plato, porque este objeto seguramente tendría este aspecto o un aspecto similar, ¿vale? Y entonces, ¿qué ocurre con la inscripción? Si me habéis seguido, la inscripción pasaría a estar hacia abajo. Entonces, no tiene mucho sentido hacer una inscripción hacia abajo que no se va a poder leer. Pero era porque no estaba diseñada para verse, sino que estaba diseñada para hacer un efecto. Cuando esto se presentara y se iluminara con velas, como es tradición frente a una reliquia que haya velas,
la inscripción se proyecta sobre el mantelito blanco que suele estar en todos los altares. Y entonces se hace visible esa versión especular, esa versión invertida en hebreo. No solo se hace invertible, sino que se amplía y aparece y desaparece. Entonces, cuando cogemos los versos, exactamente lo mismo que nos dicen los versos está haciendo el grial. Hay una inscripción con letras celestiales que cuando se ilumina aparece y desaparece. Entonces he hecho esta prueba con una réplica del Santo Cáliz y efectivamente al iluminarlo la inscripción, como es convexo, la inscripción se amplía y se puede leer este mensaje en invertido, este Yoshua Yahvé en hebreo. Entonces el propio cáliz tiene esta particularidad que ninguna otra pieza del mundo tiene. Puede reivindicarse como el grial. En cuanto a este juego de luces, por ejemplo, luego lo podéis acercar a verlo si queréis con más detalle, porque muchos de allá al fondo no lo veis. El cáliz está hecho de un material como este, ¿vale? Que es ágata, una piedra de ágata que han ido puliendo y la han dejado en forma de copa. Aquí he hecho una inscripción de grabado, esa inscripción que ahora no podéis ver, ¿no? Porque está en penumbra. Pero si se ilumina esta inscripción, ¿vale? Aparece y desaparece el mensaje del grial. Si iluminamos la inscripción, en la penumbra aparecen las letras y desaparecen. Exactamente igual que lo que nos dicen los poemas. Entonces, recapitulando y para comentar y charlar. Efectivamente, estamos ante el Santo Cáliz, porque lo dice la Iglesia Católica y porque se le ha otorgado un año jubilar. Pero también, y siguiendo un sistema de literatura comparada, es el objeto de las leyendas, es el Santo Grial. No es uno más de los que dicen serlo, ni es una cosa que nos inventemos, sino que ese objeto, esos caballeros, ese mundo, estaba en Aragón y lo tenemos aquí. Lo que pasa que, en cierta manera, en el norte de Europa se convirtió en leyenda y para nosotros es una historia, es un objeto. Entonces, podemos decir, sin temor a equivocarnos, y si lo explicamos y lo sabemos divulgar correctamente, que no busquemos estirpes sagradas ni nada por el estilo esotérico, sino que este es el objeto de la leyenda. Y no se reconoce como el objeto de la leyenda porque no está en Londres ni en Inglaterra, porque si estuviera en Londres o en Inglaterra, el grial no sería un objeto desaparecido, sería este. Pero como ellos son muy, muy propios, pues nunca nos lo querrán. Y nosotros no lo estamos divulgando bien porque estamos enfocándonos en si estuvo en las manos de Jesús o no estuvo en las manos de Jesús o pudo estar, ¿vale? Y eso siempre será un concepto de fe, pero lo que podemos demostrar a través de este efecto de la inscripción es que efectivamente el Santo Cáliz es el Santo Grial. Pues muchas gracias. No sé si he oído... Bueno, como es tradición, por supuesto, puede haber un poco de debate, si practica el tema del libro y tal. Yo personalmente me queda muy chafado porque creía a pie juntillas en que Indiana Jones había encontrado el Santo Grial. Parece ser que no. Pero bueno, yo creo que a todo el mundo le habrá surgido alguna duda y veces que una cosa sí que es verdad. He dicho que era catalán, pero yo soy aragonés. Los aragoneses no nos vendemos muy bien en el mundo, pero también es verdad que el que tiene, vamos a decir, poder en el presente se lo proyecta a su pasado. Y muchas veces se apropian de cosas, de conceptos, de tradiciones, de historias o de leyendas que a lo mejor resulta que tienen un cierto protagonismo aragonés. No vamos a decir que seamos los mejores, pero tampoco que seamos los peores, ¿no? Entonces, seguro que Sergio estará encantado de contestar a las preguntas que le queráis formular y luego ya, pues el que quiera puede adquirir el libro, lo puede dedicar y demás. Yo desde luego ya he cogido uno porque a mí me cuesta digerir todo esto y me lo quiero estudiar tranquilamente para ver, en fin, de dónde ha venido todo esto y está bien, ¿no? ¿Hay alguien que quiera preguntar algo? ¿El Santo Grial es el que está en Valencia? Sí. A ver, el Santo Grial no está ningún. El Santo Grial es un concepto literario. El objeto que dio origen a la leyenda es como Rodrigo Díaz el Cid existe. Hombre, a Rodrigo Díaz de Vivar nadie le llamaría el Cid por casa. El Cid es la versión legendaria de Rodrigo Díaz de Vivar. Pues
sí, es el de Valencia, porque cumple todas estas características, porque su estancia en San Juan de la Peña dio origen a la leyenda. Sí, es el Grial. El problema es que como está tan accesible, está en Valencia, sí, llegas y lo ves, como no tienes que ir a una cueva escondida, igual lo tenemos que meter en una cueva escondido para que la gente sienta un poco, pero es que cuando ves la historia que tiene este objeto detrás, pasa que lo tenemos allí demasiado cerca, demasiado... Y es una cosa que dicen los valencianos, que ¿cómo? Sí, es el Santo Grial, ¿vale? Pero en el Tíbet, pues igual. Claro. Esa es un poco la película, que sí, es indudablemente es el Santo Cáliz, en cuanto quien tenía que decir si es o no el Santo Cáliz, que era el Papa, le dio un año jubilar. Cuando estudió toda la documentación que le dieron, dijo, no, esta pieza, que es el año jubilar, lo dio el Papa alemán, Benedicto XVI. Este hombre era una mente muy preclara. Cuando le dan los informes, él dice, puñetas, esto hay que darle un año jubilar, porque él es alemán, sabe todas estas cosas, le contaron todo esto, las analizó y dijo, pues esta pieza necesita un año jubilar, un año jubilar no se entrega a quien quiera, tiene que haber... Entonces, para ellos es exacto, porque están convencidos de que contra más se estudia arqueológicamente, contra más pruebas le hayan, más lo acercarán a la pieza de Jesús. Pero claro, ¿qué ocurre? Que para hablar de Gliar hay que hablar de luz, de caballeros, y entonces, claro, en la catedral, de las leyendas artúricas, pues no es su cometido. Entonces les rechina, hay que hablar de templarios, les rechina un poquito todo eso. Entonces, pues ahora pues están un poquito abrumados y no les gusta mucho hablar de todo esto. Les gusta hablar de que sí, de la copa hebrea, de Jesús y de todo eso. Pero claro, indudablemente hay que dar el paso de fe. El paso de fe, eso es individual. Eso estuviera en la mano de Jesús, ya es cada uno. Pero es el Grial, eso se puede demostrar científicamente. ¿Puedes hacer un pequeño comentario sobre la relación de Monreal del Campo Sí, que es que he pasado muy rápido. Bueno, yo cuando empiezo a ver cómo se puede parecer Alfonso I el Batallador al rey de la Tabla Redonda, digo, a ver, en las crónicas no va a salir que Alfonso I el Batallador viajaba con una tabla y la ponía y alrededor situaba sus caballeros. Digo, ¿cómo lo puedo relacionar? Entonces, estudiando la vida del Batallador, Alfonso I funda Monreal del Campo. La funda siguiendo el esquema que se llamaba idílico de la Jerusalén. Para las personas de la época que no habían viajado a Jerusalén, creían que Jerusalén era una ciudad concéntrica, en el que el centro de Jerusalén estaría el templo de Salomón y la ciudad sería concéntrica. Alfonso I crea Monreal del Campo siguiendo ese patrón. Incluso hoy en Monreal del Campo, en el centro, está el castillo, que es circular, y las calles son concéntricas. En el centro del castillo había una torre circular, y allí se reunía una milicia que fundó Alfonso I el Batallador, siguiendo el ejemplo de los templarios, que se llamaba la milicia de Monreal del Campo. Rutru III de Perche fue caballero de la milicia de Monreal del Campo. Gastón de Beán fue caballero de la milicia. Entonces, ¿dónde puedo situar a Alfonso I con sus caballeros en un espacio circular? Pues en Monreal del Campo, en esa torre. Yo creo esa pieza de madera desapareció porque al ser madera desaparece, pero los tenemos todos los caballeros ahí reunidos en un espacio circular que es la antigua torre. Hoy hay un campanario cuadrado circular de Monreal del Campo. Entonces, para mí es decir, jolines, claro, pues Monreal del Campo es donde estaban los caballeros de la Tabla Redonda. Lo que pasa es que, claro, eso se lo dices a un medievalista y te va a decir, ¿pero qué estás contando? Digo, no, porque Gastón de Beán, todos estos nobles que acompañaron a Alfonso I al Batallador, en su camino se reunieron en Monreal, y las milicias y la milicia de Monreal del Campo se reunirían alrededor de una tabla redonda. Entonces, es por ejemplo, Alfonso I también funda Soria. Soria tiene antes de existir un ayuntamiento o un concejo, lo que había eran 12 caballeros que regían Soria. Eso lo funda, que se llaman los 12 linajes de Soria. En el ayuntamiento de Soria aún hay una figura circular con 12 caballeros y un rey en el centro. Y dicen, es que eso lo han hecho los sorianos por inspiración artúrica. Digo, no, al revés. Los ingleses han cogido la inspiración
de este rey que trabajaba con este sistema de las mesas, de los consejos, de esos consejos de personas ilustres, de 12 caballeros, antes de que los ingleses empezaran a escribir sobre un rey que viaja en una tabla redonda. Es más antigua los 12 linajes de Soria que la primera mención a un rey con una tabla redonda. Entonces, y ellos dicen, no, es que esto es por inspiración de artúrica. No, es al revés. Ellos se han inspirado en nosotros. Lo que pasa es, claro, decirles a un inglés que en Monreal del Campo, en Soria, están sus caballeros, pues eso no nos van a venir a hacer una película. Lo que decías de sabernos vender, no nos lo va a vender, ni hemos invertido, ni lo hemos sabido explicar bien, y lo hemos cargado mucho en el tema religioso. Parece que es una cosa de reliquias, que eso suena un poco antiguo, un poco ostras, que eso de las reliquias yo pues puedo creer o no creer, pero voy a poner una ruta racional. Y efectivamente se tiene que hacer eso, pero es el objeto de la leyenda, y el rey es el rey de las leyendas. La fundación de Monreal está directamente relacionada también con un acontecimiento épico poco anterior de la batalla de Cutanda. Claro, la batalla de Cutanda vienen Guillermo de Aquitania. Guillermo de Aquitania era un pieza, debió ser espectacular verlos a los dos juntos. Guillermo de Aquitania viene aquí porque como el Papa lo ha excomulgado, él, para que lo vuelvan porque lo han excomulgado porque se aliaba con todo lo que pillaba por allí, era un elemento, pues tiene que venir a luchar con Alfonso I el Batallador en las cruzadas. Entonces, como llega tarde a la toma de Zaragoza, que se había tomado como cruzada, pues le dicen, no, es que el rey está en la batalla. Entonces, Guillermo de Aquitania viene de Aquitania, gana en Cutanda y luego regresa. Guillermo de Aquitania es el abuelo de una señora que es muy famosa, que se llama Leonor de Aquitania, que fue la gran promotora de todo este tipo de literatura. Entonces, ¿por qué fue la gran promotora? Porque su abuelo había estado con el Batallador, pero claro, ya no puede ensalzar, poner a un rey que no es. Entonces ella crea una nueva figura, que es ese rey Arturo del siglo XII. ¿Me explico? Que los ingleses no encuentran nada. Pero en las películas históricas que son malas, claro, no colocaban siempre a Arturo como en el siglo VII, como el rey, cuando los sajones... Sí, porque hay unas pequeñas menciones. Sí, claro, es que esa tradición es anterior, pero ese rey del siglo VII tenemos 4 menciones, y en esas 4 menciones ni se dice que es rey, para empezar, ni se habla de los caballeros. Simplemente dicen que en una batalla hubo un caballero al que llamaban Artus que venció la batalla, que estuvo 3 días y 3 noches en 2 versitos. ¿Qué ocurre? Eso cae un poquito en el olvido de la tradición y en el siglo XII rebrota con una nueva visión, como un rey medieval. Entonces, ¿existió un señor en los años oscuros que estuvo en la batalla esa? Bueno, pero ¿hay una línea directa? No, es una vuelta a escribir, y utilizan referentes medievales, porque por eso hay esos anacronismos tan claros que no entienden. Dicen, ¿por qué está hablando de caballero si eso es del siglo XII? Porque ¿de dónde sale Perceval? Bueno, pues serían los caballeros que estaban con... Pero es que no es un rey, es que ellos lo entienden como una línea sin fisuras desde el siglo VII, cuando hay 2 etapas clarísimas. ¿Vale? Entonces ese es... Qué mal vendemos nuestras historias, ¿verdad? Sí, no, es que ese es el problema. Tú cuando vas a hablar... Yo he hablado con... No voy a decir nombres, pero he hablado con personas muy importantes que han convertido esto en un ónfalo radiante y en una cosa irreal, ¿vale? Y he hablado con académicos que me han dicho que todo esto es fruto de la casualidad y que no hay... Entonces, soy un poco cabezón, por suerte soy maño y les vuelvo a... Entonces, pero me sabe mal que personas que los tenemos muy idolatrados, como que son nuestro referente, no voy a decir nombres, hayan confundido a la opinión pública en ese respecto. 12 caballeros de Monreal alrededor del que ha dicho del reino. ¿Es una similitud a los 12 apóstoles? Sí, claro. El 12 es un número de los 12 apóstoles. Alfonso es un rey muy creyente. Entonces su testamento, claro. En su testamento, ¿a quién deja el reino? No lo deja a los templarios, lo deja a Jesús Dios. ¿Qué pone en el grial? Jesús Dios. ¿Qué dicen los versos? Que el rey ha dejado en el grial escrito a quién va a ser el heredero. Jesús Dios. Y a las órdenes de caballería, entre ellas
los caballeros templarios como sus regentes, pero él deja el reino a Jesús, Dios. Entonces, ¿qué ocurre? Pues aquí es un poco de especulación histórica. ¿Qué pinta Rutru III de Perche? Pues que por extensión, si se hubiese cumplido el testamento del batallador, quien podía haber hecho efectivo, porque tenía el poder, porque tenía las armas, porque tenía el prestigio, ese testamento, quien podía haberlo tomado como sí, era este conde de Perche, que si se hubiera hecho templario y se hubiera convertido en el gran maestre de la Orden del Temple, por extensión sería el rey del Grial. ¿Vale? Eso es, las crónicas no nos lo cuentan, eso ha desaparecido. Las crónicas nos dicen que eso fue irrealizable y tuvo que aparecer su hermano, dejar de ser monje y continuar la herencia. Pero si alguien podía hacer cumplir el testamento del batallador, hubiera sido este conde de Perche, que en su momento era el que más dinero tenía, el que más tropas tenía y estaba muy vinculado a la Orden del Temple. Entonces, quien podía ver, lo que pasa es que el conde de Perche va a Bretaña, tiene otra, ve que eso no ha hecho, no quiere meterse en ese avispero de ser el gran maestre de la Orden del Temple y hacer cumplir lo del batallador y se va a vivir como noble en Bretaña. Pero parece que el poema parece que nos está contando una versión un poco alternativa de lo que allí pasó. Los momentos oscuros de Alfonso I el Batallador en los poemas nos los está reinterpretando y nos da luz, nos da explicación a lo que pasó en ese momento, más que las crónicas. ¿Vale? Entonces, es un poco eso. Ahora que comentas el número 12, si te fijas, bueno, primero felicitarte por tu conferencia. Si te fijas en la numerología, significa orden y plenitud. Aparte de los 12 meses, los 12 apóstoles. Israel, 12 claro, meses del año, 12 signos del zodiaco, 12 apóstoles, como habéis comentado. Claro, eso lo sabe Alfonso I, entonces Alfonso I quiere vestirse de esa orden simbólica. Entonces, igual que utiliza el objeto como un referente simbólico, como, jolines, venir aquí a luchar. ¿Por qué? Porque él está compitiendo con un lugar simbólico que son las cruzadas. Entonces él está compitiendo que los caballeros, que las tropas vengan aquí, no vayan a Jerusalén. Entonces él tiene que investirse de toda esa simbología para ganar batallas, para ganar donaciones, para conseguir su cruzada particular. ¿Me explico? Entonces, claro, ese 12 es innegable. Que pasa, claro, el problema es que no tenemos nada histórico que nos diga Alfonso I viajaba con sus 12 caballeros. Pues no lo tenemos porque se borró, porque no se quiso, porque su testamento fue polémico. Entonces, hablar del batallador o engrandecerlo, yo creo que aquí se debió de soslayar un poquito. Incluso hoy es famoso por ser el primer maltratador de la historia documentado, porque maltrató a doña Urraca. Entonces tiene toda una prensa negra, sobre todo en Castilla. Castilla tiene una muy mala prensa. ¿Pero por qué tiene muy mala prensa? Porque él estaba intentando extender los fueros de Jaca y que a la nobleza de Castilla no le interesaba para nada. Porque los fueros de Jaca eran súper revolucionarios y intentan que esos fueros se firmen en ciudades castellanas y de hecho ejerce como rey de Castilla. Lo que los castellanos no lo han incorporado a su lista de alfonsos porque no han querido, porque él ejerció como rey de todos los cristianos. El primer unificador de la península fue este señor. Cuando yo estudiaba esto en Zaragoza, decía el catedrático, hablando del matrimonio de Urraca y Alfonso I, y decía, se veían más en el campo de batalla que en el tálamo. Sí. Fue una desgracia tempestuosa. Pero cuando ves esa relación, eso comento así brevemente, en el libro lo explico mejor, cuando ves esa relación tempestuosa porque al final fue un trío amoroso entre el batallador, y este conde de Lara, que acaba muriendo defendiendo al batallador. Cuando tú eso, igual que ocurre con los versos lo contrapones con los primeros versos que hablan de Lancelot, puñetas, es que encaja todo. Es que no es que se encaje en una o dos cosas, ya lo veréis en el libro. Es una correlación absoluta. No solamente en un cantar, en dos cantares, en toda la tradición de la tabla redonda, todo. Por ejemplo, otra cosa que también explico en el libro, pues cómo Pedro Alfonset lo que hace es llevar cultura a Inglaterra, que era un sabio de Huesca, que escribió un montón de libros, que era la persona más inteligente de su época. Por ejemplo, Pedro Alfonset
sabe mucho de astronomía y descubre una alineación astronómica que se puede solamente calcular a través de las matemáticas, que es una ciencia mágica para la Inglaterra de ese momento. En Inglaterra la cultura venía del sur, no venía del norte. Y en esas alineaciones había un momento en el que que se llamaba Caput Draconis, que es una alineación que también tiene otro nombre, que es Pendraconis. Bueno, como este señor dio clases en Inglaterra, y el primero que habla del rey de la tabla redonda en Inglaterra, se llamaba Godofredo de Monmouth, fue su alumno, cuando tiene que inventarse, porque eso sí se lo inventa, una dinastía, le dice dinastía Pendraconis. Entonces, esa dinastía Pendraconis, Pendragón, viene por los conocimientos astrológicos de este señor que se llamaba Pedro Alfonso de Huezca, que fue uno de los grandes sabios de su época y mentor de Alfonso I el Batallador. Entonces, que hay montones de conexiones, no solamente la relación esta esta relación entre el Batallador y su mujer, que acabó exactamente igual que con la de Lancelot. Todas estas cosas no son una ni dos, son muchas. Para conocer bien Alfonso I el Batallador, hay un libro famoso que es de don José María Lacarra, que habla de Alfonso I el Batallador, y que no sé cómo eso los historiadores aragoneses no lo explotamos, porque es pura verdad, todos son documentos, no hay cáscara. Son documentos. Claro. Lacarra dice en ese libro de Alfonso I el Batallador, en una parte dice: ¿dónde están los cantares de gesta que debió existir en su momento sobre el Batallador? ¿Dónde están? ¿Qué ha pasado con ellos? Pues que aquí se prohibieron. ¿Por qué se prohibieron? Pues porque era un rey un poquito fuera de la norma, mientras que en el norte de Europa, claro que se hicieron, pero se convirtieron en rey Arturo. Entonces, Lacarra se da cuenta de que, jolines, pero esto es un personaje de esta magnitud, ¿cómo no hemos registrado versos de trovadores en algún literato? Obviamente, como sí que tenemos de Rodrigo Díaz. ¿Por qué no ha existido? Pues porque aquí yo creo que hubo una damnatio memorial, o sea, se desmontó un poquito el Batallador, porque era un rey bastante revolucionario, entonces era incómodo y se prohibió. Sin embargo, en la corte de su tío, su sobrino, que era sobrino nieto, que era Alfonso II, sí que se cantaron, pero con seudónimos. ¿Me explico? Pero claro, Lacarra, los historiadores entienden la historia como documentos y si acaso un poco de arqueología. Es que Lacarra lo dice bien claro. Alfonso I el Batallador tiene una idea clara de la unión de toda España. Claro. Es el primero, y lo habla y dice muy superior a los reyes católicos. Sí, fue un intento de reyes católicos, un intento. A su alrededor tiene todo. Está en Castilla. Claro, es que no para, el hombre no para. Y además tiene una idea clara de cruzada. Claro. Cruzado. Sí, era un cruzado. El final de su vida quería ser conquistar Jerusalén. Esto está claro Sí. en los documentos. Claro. Entonces, ese es el problema. Cuando llegamos a esta época donde los nacionalismos y los localismos hacen todo menos historia, entonces es muy difícil encontrar la historia. Hay un rey unificador que fue si era muy inteligente y tenía buenos asesores, que se llamaba Felipe II. Felipe II manda decorar el castillo de Segovia, ¿vale? En el castillo, y allí pone todos los Alfonsos. Y en esa lista de Alfonsos que hace Felipe II, incorpora a Alfonso el Batallador como Alfonso VII. Entonces el siguiente sería Alfonso. Él lo incorporó, Alfonso II lo incorporó como propio de los reyes de España. Entonces Alfonso X el Sabio, por ejemplo, sería Alfonso XI el Sabio. ¿Me explico? Porque como llegó a acuñar monedas, llegó a ejercer como rey, pues tiene que ser rey. Y se casó con la heredera del reino,
aunque luego acabó como acabó, pues tendría que estar dentro de la historiografía como Alfonso de Castilla, León, Aragón, Navarra. Pero los historiadores lo han borrado. Pero Alfonso II, ahí no me saldrá el nombre, ahí en Segovia, en el castillo este, en Alcázar, está allí Alfonso II como uno rey. ¿Por qué? Porque lo manda a pintar Alfonso II. Claro, Alfonso II el sabio, Alfonso II el emperador, Felipe II el emperador, él quiere retomar esa idea unificadora. Entonces, ¿qué ejemplo tiene? Alfonso I. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy es mal... Aparte de que todo eso de Francia, no tenía nada de francés. Era todo de Aragón, claro. Claro, Gastón de Bear, Centuro de Bogorra, claro. Las hemos creado nosotros ahora. Claro, claro. Hay que ponerse como historiadores en aquel momento. Claro. No había, los Pirineos no dividían nada, los Pirineos unían. Hacer novela histórica y encima lo importante es el capitalismo para vender. Claro. Esto es terrible. Claro, por eso en Francia se conocían, los trovadores de occitanos conocían las andanzas de Alfonso I. Entonces, como allí se estaba creando todo un momento juglaresco máximo, pues ¿quién tenían? A este señor. Lo que pasa es que ocurre que pum, se le pone Arturo, se le llama Arturo, y entonces ya nadie entiende nada en la literatura artúrica. ¿Por qué aparece un rey pescando? ¿Por qué aparece esto aquí? ¿Por qué aparece un grial? ¿Por qué aparecen los templarios si se supone que el rey Arturo es del siglo VII? Que ya no se entienden, ya no entienden nada. Entonces, claro, dicen, pues todo es fantasía. Entonces, claro, tú tienes que decir, no. Cuando lo sitúas en su sitio, todo encaja. ¿Por qué? Porque Aragón estaba más allá de los Pirineos. Aragón... entonces, claro, pero claro, nosotros ya no existimos con una nación. No vamos a tener un ministerio que nos lo crea. Entonces, pues claro, los ingleses ya, para los españoles, pero en aquel momento los ingleses y los españoles éramos uña y carne. ¿Por qué? Porque tenían que ayudar en la Reconquista. Entonces, en la Reconquista, mal llamada Reconquista, porque llamamos la Cruzada del Sur. La Cruzada del Sur, hubo una cruzada que se perdió, que fue Tierra Santa, y una cruzada que se ganó. Y hoy vivimos en un Mudéjar, en una cruzada que se ganó. ¿Cómo se ganó? Pues eso se puede hablar mucho. Pues este señor fue fundamental. Y este tipo de leyendas, este tipo de historias. Bueno, pues yo salvo que haya alguna está un rollo. que necesitéis urgentemente hacer de parte del casino, saber que mañana continuaremos precisamente hablando con algo que tiene que ver con la sobrina de Pedro Batallero, que es Petronila. Y un poco porque se hagan una idea de lo que estaba diciendo ahora mismo Sergio, de que Alfonso I en cierta medida sí que se le aplicó lo que los romanos llamaban la damnatio memoriae, es decir, es este personaje hay que intentar que no haya existido, borrar toda referencia al mismo. Es que efectivamente podía haber sido perfectamente Alfonso VII en Castilla, igual que Fernando el Católico, por Fernando II de Aragón y V de Castilla, que eso no sabe mucha gente, pero claro, él sí ocupa lugar en la numerología monárquica de Castilla. Y sin embargo, Alfonso I no fue Alfonso, de hecho Alfonso VII sí que es su hijastro. Es su hijastro. Se llevaba muy mal. Alfonso I en Ávila le imputan que sí que quemaba a los niños y hacía de todo tipo de salvajadas, porque los castellanos se creo que lo cogen de mucha manera. En fin, yo creo que Sergio se merece un fuerte aplauso. Muchas gracias. Bueno, es muy curioso, si queréis ver cómo aparece y desaparece en la inscripción, pues os podéis acercar por aquí y que lo veis, porque no es una cuestión de fe, que se puede ver.